Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de reparaciones de Karcher. El día de hoy vamos a reparar una aspiradora Karcher WD1. Esta aspiradora no hace nada. Ya empecé desarmándola. Solo hay que retirar los tornillos de cruz que lleva. Ya desconecté lo que es el apagador que lleva en la entrada y el cable de corriente SS. Ya revisé que el cable funcione, probándolo con otro cable de prueba. Este cable solo tiene la clavija en una punta y los dos pelados de las esquinas. Ok, le podemos meter corriente a las dos entradas de la turbina. Así le estamos metiendo corriente directo y la voy a conectar y simplemente no hace nada. Ok, entonces así ya vimos nosotros que esta turbina no enciende, no hace nada. Ya habíamos subido un video anteriormente de este modelo de turbina que tiene una falla muy común. Esta turbina no la hemos desarmado, pero vamos a revisar si es lo mismo. Ok, para quitar esta propela lleva primero este protector. Son unas grapitas que tiene donde agarra unas uñitas y hay que quitarlas. Esta tuerca es rosca izquierda, en lugar de apretarlo se gira al revés. Pero primero vamos a retirar lo que es la tuerca de la turbina. Vamos a sostenerlo con unas pinzas o una perica, un dado, y del otro costado hay que girarla. De este costado donde está la turbina, la rosca es normal. Esta sí es rosca normal, aprieta bien y quita bien. Hay que retirar lo que es la turbina, la tuerca. Lleva un pequeño calce que es el principal y lleva 4 tornillos de cruz. Pues vamos a retirar los 4. Ojo con esto, solo presten atención de cómo lo van desarmando para que se les facilite la hora de armarlo. Yo lo estoy haciendo un poco rápido para que el video sea corto, pero ustedes háganlo con calma, vayan separando sus piezas en un costado, en el orden de cómo las van quitando, para que en la misma forma las vayan poniendo. Al retirar ya los 4 tornillos, podemos ver la turbina. Ahora, para retirar esta aspa o esta propela, hay que sujetar el aspa con un trapo. Y como les comentaba, esta rosca izquierda, esto se afloja como si estuviéramos apretándola. Así se retira. Muy bien. Vamos a desconectar lo que son los carbones. Tiene unas pequeñas uñitas que hay que presionar para poder zafarlo. Y también vamos a desconectar los cables de la corriente. De preferencia vayan marcando cuáles son los de la corriente y cuáles son los de los carbones. Ok, aquí ya desconecté los dos. Voy a retirar los carbones. Como pueden ver, solo presionamos en el punto del centro y se retira. Ok, como podemos ver aquí, los carbones tienen buen tamaño y tienen buena fricción. Ahora, donde quitamos los carbones, lleva 2 tornillos. Esos tornillos son de cruz. Esta máquina lleva puro tornillo de cruz. Es una máquina sencilla, no lleva tanta ciencia. El detalle es de que hay que tener un poquito de paciencia y observar cómo la vamos desarmando. Es un motor pequeño. Ya los tornillos están sueltos, están flojos, pero la base no la está soltando y eso se debe a los valeritos que lleva.
Vemos que aquí tenía un pequeño calce en el centro. Entonces el valero va a presión al igual de las dos partes. Entonces hay que darle unos pequeños golpecitos. Para que vaya soltando lo que es la base. Tengan cuidado con esto para no lastimar lo que es la rosca de las dos puntas. En este caso es preferible ponerle la tuerca. Como podemos ver, aquí ya nos soltó la base de la parte de arriba. Ya con la tuerca pues no lastimamos la rosca. Y vamos a observar el embobinado, ya que en estos motores siempre es lo que falla, las puntas del embobinado. Aquí con un desarmador pequeño revisamos que las puntas donde se conectan estén correctas, y aquí ya hemos detectado el fallo. Como podemos ver, voy a tratar de enfocarlo. Muy bien. Aquí estos cablecitos que se ven van conectados a esta pieza. Aquí se conecta el cable, así como en este caso. Vemos que está aquí. Y se conecta acá para que son las salidas de los 4 puntos. Los 4 tienen. 2 son de carbones, 2 son de corriente. Pero las 4 partes la tienen. Ok, y en esta, fíjense cómo está. Espero que se alcance a ver ahí. Ya vieron, yo la separé un poquito porque ya estaba quemada. Y al estar quemada, pues ya se revienta y ya no hace contacto. Ahora, ¿cómo reparar esto? Porque está corto. Lo que vamos a hacer es raspar un poco el cable que se zafó y lo vamos a soldar con un cautín. Le vamos a hacer un pequeño puente de aquí arriba a el cable que está zafado. Este cable lleva un poco de barniz, entonces hay que rasparlo un poco y soldarlo. Raspamos un poquito el cable que está suelto para que se vea blanquito y le soldamos acá. Voy a pausar el video solo para soldarlo y ahorita ya lo armamos. Ok amigos, entonces vamos a seguir con el video. Aquí ya yo no he soldado el cable, para que ustedes noten cómo soldarlo. Si se dan cuenta, ahí está todavía suelto. Ok, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de soldadura a lo que es el cable pelado. Y le vamos a poner un poquito de soldadura igual a la base donde vamos a soldar, a un pedacito de cable. Ahí ya está enfocado. Ok. Igual al pedacito de cable le vamos a poner soldadura. Vamos a bañar el cable con la soldadura para que sea más rápido y agarre más rápido. Ahí tenemos el pedacito de cable, es un cable normal. Y ahora lo vamos a soldar. Esperamos que se derrita, que se enfríe. Vemos que no quiere agarrar. Por estos casos es que trato de grabarlo todo en vivo para que no haya edición de videos, por si les llega a pasar esto. Lo que es la terminal no quiere agarrar la soldadura. Entonces lo que le vamos a hacer, la vamos a amarrar y encima le vamos a dar un baño de soldadura para que quede rígido. Este cautín con el que lo estamos soldando no es un cautín profesional, es un cautín de uso doméstico, de uso sencillo.
Este cautín cuesta 100 pesos, no es nada profesional, lo pueden comprar en una ferretería, en una papelería. Ok, aquí ya tenemos amarrado lo que es el cable y ahora sí vamos a soldar la pieza. Soldar con estaño no tiene nada de ciencia, es muy sencillo. Al cable que le amarramos estamos soldándolo para que quede rígido. No hay problema si el motor se empieza a mover, ustedes ya lo acomodan. Esta parte no la iba a grabar, pero pues es mejor que ustedes vean cómo soldarlo. Les repito, el cautín es económico, no es caro, es un cautín corriente. Y una vez que esté soldado el cable, simplemente hay que armar de nuevo el equipo. Como pueden ver, acuérdense que esto entra a presión. Vemos que aquí lo que es la soldadura nos está estorbando un poquito. Hay que acomodarla. Y hay que cerrarla. Vamos a ponerle los tornillos para que los mismos tornillos presionen el motor y lo puedan cerrar. Muy bien, ahí ya está cerrada. Los tornillos están apretados, voy a quitar la tuerca. Y hay que girar el aspa, la flecha, para saber que esté suave. Tiene que estar suave. Ok. Ya que quitamos esto, vamos a ponerle lo que son los carbones para poder probar el equipo. Como pueden ver, estos carbones tienen un pequeño segurito en la parte de aquí. Solo se levanta un poco y ahí queda. Ya que si no levantamos ese metal, pues va a sacarnos el carbón, no lo va a regresar. Entonces es empujarlo con mucho cuidado. Tiene su canal, no hay forma de equivocarse. Entonces si no le ponemos el seguro, nos saca el carbón. Lo tenemos aquí en la parte de arribita. Es muy claro, se ve muy bien. Y ahí ya nos saca el carbón. Muy bien. Vamos a conectar los carbones, como van. En sus conexiones nos indica incluso cómo van. Y yo ya tenía marcado con unas pequeñas rayitas dónde va la corriente. Uno es donde soldamos, aquí se ve que está soldado, y el otro es normal. Vamos a conectar el cable que le quitamos. Es el único cable que lleva, el cable rojo y el cable negro. Piezas como van. Okay, y le vamos a meter corriente con el cable de prueba, al cable rojo y al cable negro. Le vamos a meter corriente
Con mucho cuidado tienen que sostener, tienen que ver que esté fijo en algo, ya que esta turbina tiene mucha fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es, mejor la vamos a pisar y la vamos a conectar. Le voy a dar un pequeño llegue. Y como ustedes pueden escuchar y ver, ahí la voy a conectar de nuevo. Ok, entonces de esta forma vamos a reparar nuestra turbina de nuestra aspiradora Karcher WD1. Espero que les guste, espero que les sirva para que se puedan basar en cómo reparar sus propias turbinas en lugar de reemplazarlas. Suerte a todos, saludos, gracias.